Seguridad, salud, cultura, inversión, esos son los principales ejes de la Ley de Presupuesto 2025, proyecto presentado por el gobierno y que fue ingresado el pasado lunes. Ayer comenzó su discusión, según dio a conocer el presidente Boric. La iniciativa aumentará el gasto público en 2.7%. Para entrar en más detalles, para abordar otros temas de la contingencia, estamos en contacto con la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. Ministra, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buen día. Muchas gracias, Andrés, y bueno, saludar a todos los auditores y, perdón, las auditores. La audiencia, perdón. Sí. Ministra, a ver, hay varios puntos respecto al presupuesto. Quiero ir más a lo económico. Ayer lo deslizaba algo el ministro Marcel. Hay muchos economistas, incluso el exdirector de presupuesto del último gobierno, el presidente Piñera, que dice que no se va a recaudar lo que dice el gobierno. 8,5% debiese aumentar los ingresos fiscales. ¿Cómo responde el gobierno frente a estas dudas que se plantean desde cierta parte del mundo económico, también desde la oposición? Bueno, el exdirector de presupuesto representa obviamente la opinión de algunos sectores de la oposición y lo entendemos así. Sin embargo, el proyecto de pacto fiscal de cumplimiento tributario que bien fue aprobado en el Congreso Nacional contribuye de todas maneras a mejorar los ingresos del Estado para poder financiar seguridad, para poder financiar el aumento de la PGU, incluso algunos compromisos en materia de salud. Por lo tanto, hay que considerar que cuando se hace el análisis del balance estructural que se pueda tener, es decir, cuánto se proyecta de ingresos para el Estado versus cuánto estamos disponibles a gastar para que sea responsable, hay que considerar no solamente el PIB, el Producto Interno Bruto tendencial, sino que también estos elementos que agregan posibilidades de ingreso para el Estado. Y está cumplimiento tributario, obviamente está el royalty minero, ¿cierto? Están obviamente también las consideraciones respecto a la actividad minera, particularmente el precio del cobre, el acuerdo Codelco-SQM, que también proyecta nuevos ingresos y por lo tanto eso nos lleva a una conclusión que el propio ministro de Hacienda ha reiterado en varias oportunidades de que se proyecta un crecimiento para el próximo año de alrededor de 2.7%. Del Producto Interno Bruto y por eso se justifica un aumento del gasto para el 2025 de 2,7%. Solo el cumplimiento tributario agrega un aumento de 1.5 del Producto Interno Bruto, entendiendo obviamente que el primer año no es todo el ingreso esperado en régimen, ¿cierto? Que son 4.500 millones de dólares, sino que entiendo como 1.200, ¿no? Pero evidentemente ya nos va a permitir un ingreso adicional y eso va a implicar amarrarlo a gastos específicos. Entonces, pueden haber, obviamente han habido distintas críticas de economistas. Recordemos que, por ejemplo, que se proyectaba para el 2024 un crecimiento de menos de 2%. De hecho, era como cercano al 1% y sin embargo estamos cerrando y vamos a cerrar con un 2,6%. Entonces, el Ministerio de Hacienda en general ha tenido buenas proyecciones en materia de crecimiento y lo que proyectamos ahora para el próximo año, el 2025, es de 2,7%. Así que esperamos, obviamente, continuar con el compromiso de la responsabilidad fiscal y el balance estructural para un buen uso de los recursos públicos, sin dejar de lado el gasto social que tenemos que hacer, porque ustedes ven que la ley de presupuesto tiene harto foco en seguridad, un aumento que va a alcanzar, sin considerar las leyes que todavía están en trámite, más del 15% del aumento acumulado, ¿ministra?, de nuestra ley de presupuesto, pero además, solo para terminar, también aumento importante en salud, en educación, en vivienda, en cuidados, en cultura y en materias que son importantes preocupaciones para la gente. Justamente yo quería entrar después del tema de seguridad y esos datos que usted pone, pero solamente para cerrar este tema. Usted niega que hay una sobreestimación, como se ha dicho, en esos sectores, en los ingresos que tendría el gobierno o el Estado, más bien, para el próximo año. A ver, eso es, como le digo, esto ha trabajado intensamente el Ministerio de Hacienda para una buena proyección de los ingresos fiscales, considerando, insisto, no solo el PIB tendencial, sino que varios elementos más de reformas que hemos ido aprobando, proyectos de ley e incluso de acuerdos en el ámbito económico, como por ejemplo el acuerdo Codelco-SQM. Entonces, hay que considerar todas esas variables y el Ministerio de Hacienda las ha considerado para tener proyecciones las más ajustadas a la realidad. Y por lo pronto lo que ha proyectado el Ministerio de Hacienda se ha ido ajustando a la realidad. Sí, ministra, mientras estábamos conversando, se está entregando, lo revisamos recién en Providencia, la encuesta CEP. Sigue siendo por lejos la delincuencia el primer tema de preocupación de los chilenos, la seguridad. ¿Cómo aborda el gobierno, cómo aborda la autoridad en el presupuesto
2025. Este tema que, sin lugar a dudas, el de primera necesidad de los chilenos de Arica a Punta Arenas. Sin lugar a dudas, y por lo tanto es de las primeras prioridades de la ley de presupuesto. Lo que tenemos que mirar como gobierno y como país es cómo mejoramos la gestión y el despliegue de nuestras instituciones en el territorio para prevenir, combatir y evitar la impunidad en materia de delincuencia y crimen organizado. Y para lograr eso no están solamente los operativos y los planes de despliegue, tanto el Plan Calle Sin Violencia como los asociados a crimen organizado de homicidio, sino que también los recursos que ponemos a disposición para poder fortalecer esa gestión territorial, como también las leyes que nos van a permitir mejorar los instrumentos del Estado para poder perseguirlo. Digo esto porque tenemos los planes ejecutándose, tenemos la propuesta de aumentar el presupuesto en un 15% acumulado en seguridad, que es, por ejemplo, en un 20% en materia de fronteras, que hay un foco especial en reforzamiento de fronteras solo para el 2025. Estamos aumentando los recursos para el plan de control fronterizo en un 20%. Y además están las leyes que están en trámite y que tienen urgencia por parte del Ejecutivo. Lo dijimos la semana pasada. El proyecto, por ejemplo, de infraestructura crítica que nos permitiría poner a disposición funcionarios del Ejército para colaborar con algunas tareas con carabineros en sectores críticos de infraestructura crítica, es algo que necesitamos obtener y que requiere la aprobación del Parlamento, ¿no? Por eso hemos dicho que si es una prioridad que compartimos, el tema de la seguridad, está la labor del Ejecutivo, pero también está la labor coordinada y cooperativa de los otros poderes del Estado, claro. En este caso, ¿Ministra? Particularmente el Senado, para complementar las estrategias que estamos desplegando en materia de seguridad. Sí, porque usted también los últimos días ha apuntado sobre la labor del Legislativo. Muchas veces, quizás queriendo decir, la lentitud, la tramitación de lo que usted menciona, del reglamento del uso de la fuerza, pero también desde el otro lado, desde el Congreso, leía declaraciones, por ejemplo, del senador Araya, que más cercano al gobierno, decía que aquí falta prioridad, falta estrategia de parte del gobierno en la agenda legislativa de este tema. ¿Cómo responde a esa falta de estrategia que acusan al gobierno en la estrategia legislativa en materia de seguridad en el Parlamento? Bueno, el senador Araya es justamente el que preside la Comisión de Defensa del Senado, donde tenemos el proyecto de infraestructura crítica con urgencia inmediata, que es la mayor urgencia que existe, desde el 4 de septiembre de este año y con urgencia suma, entiendo, hace más de un año. Y lo que hemos solicitado, sobre todo en el Senado, porque en el Senado no hay... por decirlo de alguna manera, ni sanciones ni consecuencias cuando los senadores incumplen las urgencias del Ejecutivo, a diferencia de la Cámara de Diputados y Diputadas, que funciona de manera distinta. Pero en el Senado, cuando el Ejecutivo pone urgencia y los parlamentarios no respetan esas urgencias, no pasa nada. Y lo que estamos diciendo es que, independientemente de lo que establezca el reglamento, se entienda que el proyecto de infraestructura crítica es una prioridad porque tiene suma urgencia inmediata y necesitamos que la Comisión de Defensa lo ponga en tabla. Independientemente de las estrategias legislativas, hay una tarea que es importante para el país, para justamente dotar de una herramienta inteligente, eficaz y efectiva para reforzar la tarea de seguridad que tienen nuestras policías en el territorio. O sea, si tuviéramos a ese proyecto aprobado con sus reglas de uso de la fuerza, podríamos estar desplegando puntos fijos, por ejemplo, en los CEFAM, que están más críticos en este momento en la región metropolitana, de policías y de efectivos militares. Y no lo podemos hacer porque no lo tenemos aprobado. Entonces, pueden haber sugerencias de estrategia, etcétera, pero las urgencias son las urgencias y esperamos que al menos sesionen las comisiones para poder ver los proyectos que tienen las mayores urgencias en este momento, y uno de ellos es el proyecto de infraestructura crítica. Sí. Entonces, hay que buscar un ánimo de mayor colaboración en esto, nosotros lo necesitamos para no solamente aprobar el aumento de presupuesto en seguridad, sino que terminar de sacar leyes que son prioritarias e importantes para esta agenda. Sí, ministra, le llevo otros temas. La CEP, que lo comentábamos recién, está encuestó
dos políticas comprometidas por el gobierno en la última cuenta pública. Le hablo de aborto y también de eutanasia. Le entrego los números y ahí le pido su comentario. Respecto al aborto, 34% de apoyo al aborto libre, 50% solo al tema de las tres causales y un 15% que no existe el aborto. Respecto a la eutanasia, un 29% que se permita, un 58% casos especiales, un 11% no está de acuerdo. ¿Cómo aborda usted estos números que se están entregando ahora, en este instante, estos números que entrega la SEP respecto a dos temáticas que propuso el presidente Boric como proyectos de ley en su última cuenta pública? Bueno, cuando uno debate temas que son importantes para el país y que son sujetos de escrutinio público y de distintas posiciones, siempre es bueno mirar evidentemente las distintas encuestas de opinión, pero también la experiencia del mundo científico, la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil, los argumentos de los técnicos, de los especialistas, en este caso además del ámbito de la salud pública. Para los dos temas es muy importante la opinión y la mirada de la salud pública, porque cuando hablamos, por ejemplo, de aborto, interrupción del embarazo sin causales, obviamente con límite de semana, también hay que mirarlo no solo desde el punto de vista de los valores propios de cada quien pueda decidir eso, sino que de los impactos en la salud pública y en la vida de las mujeres en este caso, como política pública. Lo mismo con eutanasia, porque en nuestro país es un país que tiene distintas creencias, religiones, distintos valores y aproximaciones personales frente a estos temas, pero otra cosa es cómo la política pública y la salud pública abordan estos casos. Entonces, las encuestas en un caso apoyan más eutanasia, bueno, en otros no, y hay que mirarlas, pero lo relevante al final es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer la política pública, la política de Estado, cuando se ve enfrentado a una persona que clama a gritos poder ser acompañada en su muerte porque no está dispuesta a sufrir más? ¿Qué hace la política pública? ¿Qué hace el Estado, el hospital, las clínicas, cuando una mujer se ve enfrentada a un embarazo no deseado y pide, por favor, interrumpirlo con ciertas exigencias, ¿no? O limitaciones? Hoy día, por ejemplo, la ley de aborto en tres causales sí ha podido tener una implementación y ha dado cuenta que en la mayoría de los casos se cumple una principal causal, que es la de violación. Ustedes recordarán cómo fue el debate de la causal de violación en su momento. Durísimo. Durísimo, durísimo. Mucha gente decía, bueno, las otras dos causales bien, pero la de violación en ningún caso. Y lo que ha demostrado la implementación de esa ley es que son las niñas y adolescentes las que más recurren, la mujer en general, pero particularmente las niñas y adolescentes las que más recurren a la causal de violación, porque es una realidad del país. Y ese es el problema que tenemos. Veamos la realidad, ¿no? Más allá de nuestras propias creencias, ¿qué es lo que está pasando con las mujeres, niñas y adolescentes de nuestro país frente a casos donde se embarazan por violación o de manera indeseada porque otra cosa falló, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que damos frente a eso? Es el debate que nosotros queremos propiciar con los dos proyectos de ley. Uno que ya tiene urgencia, que es el de eutanasia, y otro que va a ser ingresado como comprometió el presidente a fin de año. Sí, ¿cuál es su análisis? La quiero cambiar completamente de tema. Tras la jornada de ayer con esta fallida acusación constitucional contra el presidente Boric, ¿cuál es el análisis desde La Moneda? Tras esto ya ha sido reconocido como un error por las mismas diputados de RN que presentaron o que intentaron presentar este libelo. Bueno, es evidente que estas acusaciones constitucionales tienen que ver más bien con los problemas propios de la oposición, que no corresponde que nosotros nos refiramos a sus diferencias o problemas internos. Lo que sí para nosotros es importante que cuando hablamos de seguridad hablemos de lo que aportan todos y todas para poder enfrentarlos, ¿no? Y en eso yo creo que ha estado el centro de la posición de gobierno. No tiene que ver si los parlamentarios tienen facultad o no de presentar acusaciones constitucionales, porque lo obvio es que sí, sino más bien centrarnos en cómo los parlamentarios, el Congreso Nacional puede contribuir a una agenda que es prioridad número 1 del país, que es el combate a la delincuencia y la seguridad. ¿Qué es lo que realmente sirve que se haga, que se legisle, que se vote para contribuir a ese objetivo? Y para nosotros, para el Ejecutivo, es que
se termine de avanzar y concluir el fast track legislativo 2.0 en seguridad. Entre ellos está la creación del Ministerio de Seguridad Pública, está la Defensoría de las Víctimas, está el proyecto de infraestructura crítica y esperaríamos que obviamente el foco esté ahí. El resto de los resultados de acusaciones yo creo que es más bien un tema que le corresponde referirse a la oposición porque son diferencias o líos propios de ese sector. Sí, ministra, ¿siente usted que puede haber aquí una suerte de vuelta de mano con lo que sucedió en el segundo gobierno del presidente Piñera? Y una segunda parte de esta pregunta, ¿cómo mira usted con la perspectiva de los años, ya hablamos, esas dos acusaciones constitucionales? ¿Alguna a su juicio pudo haber sido precipitada? Yo no metería al mismo saco todas, creo que cada una responde a coyunturas específicas y motivaciones específicas. Como le digo, es evidente que en estas acusaciones constitucionales, más que si tienen que ver con cuántas se presentaron antes o no, tiene que ver con las propias diferencias de lectura política que tiene la oposición en este momento y ha sido muy expuesto, o sea, ha sido claro eso. Y no podemos nosotros ahondar en aquello porque es algo que le corresponde, insisto, a la propia oposición, ¿no? Las acusaciones en sí mismas son instrumentos que existen en nuestro ordenamiento jurídico. El tema es para cuándo y cómo se usan, ¿no? Por lo pronto ahora, si queremos enfrentar con mayor responsabilidad y seriedad la agenda de seguridad, que es la principal preocupación de los chilenos y chilenas, como le decía anteriormente, lo que nosotros creemos es que lo más efectivo y lo que más nos sirve para avanzar en esto es seguir aumentando los recursos para esta agenda, es mejorar los instrumentos que tiene el Estado para combatirla y seguir trabajando con municipios, gobiernos regionales en terreno para el despliegue de las tareas de nuestros carabineros, la PDI, el Ministerio Público y todos quienes tengan atribuciones para poder enfrentar estos temas en el propio territorio de nuestros barrios. Sí, ministra, la quiero llevar a otro tema. La Comisión de Relaciones Exteriores ofició a la Cancillería ante la postura del presidente Boric frente a Cuba. Y le pregunto puntualmente, ¿qué es lo que dicen? Y se presentó este documento incluso firmado por diputados oficialistas como Vlado Mirosevic. Dice que ante la ONU el presidente Boric olvidó calificar como dictadura al régimen cubano. Incluso se cita la fotografía de ayer, o antes de ayer, del presidente Boric con varios mandatarios en la llegada de Claudia Sheinbaum como nueva presidenta, primera presidenta en México, entre ellos con Díaz-Canel, presidente de Cuba. ¿Cómo asume el gobierno este oficio enviado por la Comisión de Relaciones Exteriores a la Cancillería por la postura del presidente Boric puntualmente frente a Cuba? Es lo que hemos dicho siempre, Andrés, la política exterior, la política internacional la fija el presidente independientemente de las críticas que se puedan tener. Y el presidente ha sido consistente y coherente en fijar estándares de compromiso a nivel internacional, no solo con el respeto de los derechos humanos en todo país, en todo territorio, sino que también con la defensa y profundización de la democracia. No ha tenido tapujos en señalarlo en ninguna instancia multilateral internacional y insisto, es el presidente el que fija la política exterior sin presiones, independientemente de las críticas que puedan tener distintos sectores de acuerdo a cada una de las coyunturas. Sí, ministra, ¿qué cumple Cuba, por ejemplo, a diferencia de Venezuela o Nicaragua, donde el presidente ha sido muy duro con esos gobiernos, lo ha calificado de dictadura? ¿Qué cumple Cuba para no ser calificado como dictadura, a diferencia de los países que yo le mencionaba? Como le digo, eso es lo que fija el presidente de la República, es el que fija la política exterior, no yo, y sobre Cuba ha tenido señalamientos muy claros respecto al llamado a respetar los derechos humanos como lo ha hecho con varios otros países, ¿no? Y además, no olvidar las intervenciones en materia de bloqueos o sanciones económicas que terminan afectando a los pueblos del mundo. El presidente siempre tiene mirada en torno a ambos sentidos, ¿no? Como por un lado se llama al respeto de los derechos humanos y por otro lado como también se llama a terminar con estas acciones que unilaterales por parte de otros países que afectan el desarrollo económico de las naciones, dado que termina afectando la soberanía también de los pueblos, ¿no? Y eso lo ha dicho respecto también a Venezuela, respecto a Cuba, al sacarlo de la lista, por ejemplo, de países terroristas, porque les impide, evidentemente, poder avanzar en distintas políticas que son que están pensadas, obviamente, para el desarrollo de sus propios pueblos. Entonces, en esto, el estándar del presidente ha sido uno solo y el que ha fijado, obviamente, la política internacional. Ministra Camila Vallejo, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Que tenga una excelente jornada.
Muchas gracias, Andrés, por la Chao, chao. entrevista. Igualmente.